Bueno, si quieren empezamos en 5. Ya, buenas tardes. Y pues hoy me ha tocado a mí. Y es un tema que creo que es bastante interesante y que ya presentamos parte de estos datos en el último congreso multidisciplinar de papilomavirus humano que organizó el Servicio de Ginecología. Y lo que he querido centrarme en esta sesión es sobre todo hablar de todo lo que es priorización de cuidado del cáncer anal en poblaciones especiales. Estamos en un punto en el que sabemos que tenemos que cuidar a personas infectadas por VIH de un cáncer anal, pero tenemos muchos pacientes para activar, tenemos poco personal y pocos recursos para activar a todos los pacientes. Por lo tanto, encontrar un punto intermedio entre no cribar y cribar a todo el mundo, pues probablemente sea priorizar a las poblaciones que tengan más riesgo. Esa es la agenda que les propongo a discutir en los siguientes 20-25 minutos. Vamos ¿qué es esto? Bueno. Vamos a hablar de un caso clínico, que es un caso clínico que es de aquí de la unidad, que ya lo habíamos discutido anteriormente, pero creo que es súper importante poderlo tomar como ejemplo porque es el paradigma de lo que es el cáncer de ano. Haremos un pequeño repaso de lo que es la implicación del papilomavirus humano en la génesis del cáncer. Hablaremos del ensayo clínico que ha cambiado a todo lo que es el cribado de cáncer de ano, que ha dado la máxima evidencia para sustentar un cribado a todas las personas que están infectadas por VIH, que es el ANCO. Y haremos un pequeño acápite de todo lo que son las poblaciones clave para cribar el cáncer de ano y en una situación hipotética en la que no podemos contar con la información de que están o no infectadas por el papilomavirus humano de alto riesgo. Actualmente nosotros hacemos citologías a todos nuestros pacientes y en todo lo que es cáncer de ano no hacemos un genotipado de papilomavirus humano en ellos. Veremos cómo podemos hacer para priorizar a las poblaciones clave en el cáncer de ano o cómo identificamos a estas poblaciones y haremos unos cuantos mensajes. Este es el caso clínico de un paciente que es de la unidad. Es un paciente que tiene 49 años, es un señor que fumaba y que fue diagnosticado de una infección por VIH a finales del 87 con un estado de inmunodepresión muy importante, con una DRCD4 de 50 y que en el momento que empezó a hacer controles en la unidad de cribado de papilomavirus humano de cáncer anal, pues tenía un tratamiento complejo, pero con 4 fármacos, pero con este tratamiento estaba bien controlado, una carga viral indetectable y unos CD4 que estaban por encima de 350, por lo tanto podemos decir que es un paciente que se diagnosticó en un estado muy avanzado, pero que posteriormente pues, tuvo una buena recuperación inmunobiológica con unos buenos CD4. Este señor empezó a hacer un seguimiento en nuestra unidad cuando el Guille pues fundó la unidad de cribado de ano el 2006 y lo que podemos ver es que la primera vez que se vio a este paciente pues tenía una citología compatible con la citología de bajo grado. En ese momento se hacía genotipado y como pueden ver aquí pues es la clasificación de Bethesda y cuando vemos los genotipos que tiene una biblioteca con todos los genotipos de alto riesgo y el 11 que es el que causa las verrugas relacionadas con el papilomavirus humano. Entonces, claro, era un paciente que había estado severamente inmunodeprimido, que ahora estaba bien controlado y que tenía una citología anal compatible con una displasia de bajo grado y que tenía todos los genotipos de alto riesgo que podía haber. El 16 y el 18 son los más importantes, pero él tenía el 16. Hay como más de 300 genotipos de alfa, de papilomavirus humano, y los que más nos importan son los alfa papilomavirus, sobre todo del subgrupo A7 y A9, que son los que condensan todos los genotipos que son altamente cancerígenos. Entonces, a este paciente se le hizo una anoscopia de alta resolución y pues se detectó una lesión que era un poco sobrelevada, con una lesión que nosotros llamamos el mosaico, que era bastante chiquita, que era lugol negativa y que pues se la biopsió, se confirmó que tenía un HSIL y se la trató
correctamente. El problema es que este paciente, y eso es algo que ocurría frecuentemente antes, pues quedó muy traumatizado con la exploración. Se utilizaban estos anoscopios que eran los anoscopios que eran lavables, que eran de hierro, y la verdad es que es una persona que no toleró bien. En este momento, las biopsias anales que se hacía con una pinza, que era una pinza grande, se tenía que poner anestesia, y las biopsias eran dolorosas. Los pacientes no toleraban las biopsias y tenían mucho dolor por biopsia. Ahora esto ha cambiado porque se utiliza esta pinza que utilizamos o que utilizan los digestólogos cuando hacen una endoscopia, y se pueden hacer biopsias sin ni siquiera colocar anestesia local. Por lo tanto, antes era una prueba que era bastante traumática para muchos pacientes y que ahora es mucho mejor tolerada, ¿no? Entonces, este paciente tuvo una contradicción, venía aquí a hacer los controles, se hacía los controles del VIH, se tomaba bien la medicación y se hacía las citologías, pero cada vez que tenía una citología alterada, pues nunca iba a hacerse una endoscopia de alta resolución. Esas son un poco las contradicciones, ¿no? O sea, venía, se hacía los controles, me hago una citología, la citología está alterada, pero no me voy a hacer una endoscopia para ver qué es lo que pasa, porque siempre estaba así. Luego va a un hospital privado, es un caso verídico, va a un hospital privado, tiene unas hemorroides en Brasil, le hacen una hemorroidectomía, y en la pieza de la hemorroide, pues lo que ven es que también tenía un carcinoma escamocelular invasivo. Y esto a veces ocurre varias veces, es que cuando vemos una lesión que es sugestiva de una displasia de alto grado sobre una hemorroide, pues no se la puede biopsiar y tampoco tratar por importante riesgo sangrado. Pero en este caso, pues este paciente cuando vino aquí, más allá de tener el carcinoma intranal, ya tenía una lesión ulcerada perianal, y con una biopsia compatible con un cáncer anal invasivo. Se hizo el estudio de extensión y al final pues tenía un cáncer anal estadio 4. Entonces lo que llama la atención de este caso son dos puntos. Es que a pesar de que el momento que este señor empezó a hacer, o este paciente empezó a hacer los controles, tenía una inmunidad bastante buena, pues había venido de un estado de inmunodepresión muy severa con una DSD4 de 52 ceros. Solo para repasar, el papilomavirus humano es responsable de prácticamente el 100% de los cánceres cervicales, 90% de los cánceres anales, y también está implicado en distintos otros tipos de cánceres de cabeza y cuello, penis. 20% más o menos de los cánceres de pene están relacionados con una infección por papilomavirus humano, y también los cánceres de vulva. Este es el virus. Y lo que les digo, lo que vemos es que 100% de las personas que están infectadas o que tienen un cáncer cervical, pues tienen un cáncer relacionado con el papilomavirus humano, y más o menos el 90% de los cánceres anales están relacionados con la infección por el papilomavirus humano. Y ese es el punto súper importante. Frecuentemente tenemos consultas de colegas que nos hablan respecto a todo lo que es la infección por el papilomavirus humano. Toda la población que tiene una práctica sexual activa, sea protegida o no, va a estar en contacto con el papilomavirus humano. Se calcula que más o menos 80% de las personas que han tenido una relación sexual, sea protegida o no, porque es un virus altamente contagioso, van a tener una infección por el papilomavirus humano. Más o menos los que tengan una infección por un papilomavirus de alto riesgo van a tardar mucho más tiempo en eliminarlo, y los que hasta 18 meses, y los que tienen una infección por un papilomavirus de bajo riesgo, pues tienen una facilidad mucho mayor de eliminar, que va a ser más o menos entre 4 y 9 meses. Pero que sepan que entre el 80 y 90% de toda la población que está en contacto con el papilomavirus humano termina aclarando el virus. Y aquí es donde me quiero detener, porque creo que es un poco la base de lo que les quiero transmitir. Nosotros, cuando tenemos una infección en el epitelio escamoso del papilomavirus humano, lo primero que tenemos es los macrófagos celulares van a identificar el virus, y lo que van a hacer es van a ir a migrar hacia un ganglio y van a presentar los antígenos del virus al linfocitos 3 que estén quiescentes. Estos se van a activar y van a ir a eliminar el virus. Por lo tanto, todo lo que es aclaramiento del virus es muy dependiente de una respuesta inmune mediada por linfocitos T. El objetivo de eliminar esto es evitar que haya una integración del genoma del papilomavirus en el genoma de la célula.
Y esto es importante porque eso podemos ver un poco de forma resumida lo que es la historia natural de la infección por el papillomavirus humano y la génesis de un cáncer. Estas son diapositivas que, como ya saben, las ha hecho Javi Corral. Tenemos una infección en una parte de la mucosa que está fracturada por el papillomavirus humano. Tenemos un epitelio escamoso que es normal, y esta infección, esta integración y esta persistencia de la infección lo que va haciendo es cambios citopáticos en la estructura del epitelio, y vamos desarrollando lo que sean displasias leves, displasias leves o moderadas, displasias altas, hasta un cáncer infectivo, un cáncer infectivo. Lo que nosotros vemos en cuanto a la displasia es el afilamiento de células displásicas hasta que llega al cáncer infectivo. La progresión de alguien que tenga una displasia de alto grado, que esté infectado por VIH, está en torno a 2% anual. Y esos son datos que veremos un poco más adelante. Y esto se ve principalmente favorecido por la inhibición que tiene el papillomavirus humano en la supresión de dos proteínas que son, de dos genes que son protectores contra el cáncer, que es la P53 y la proteína del retinoblastoma humano. Finalmente, lo que queremos evitar es esto, es que cuando hacemos una anoscopia a alguien que no ha hecho ningún control ni ningún tratamiento, pues nos encontremos con una masa que es fiable de la anoscopia, y que ese es el caso de un cáncer que se diagnosticó aquí en la unidad durante una anoscopia. Lo que les decía, es muy importante el tratamiento de las displasias de alto grado. Esa es la probabilidad de progresión de alguien que se diagnostica con una displasia de alto grado hacia un cáncer invasivo al cabo de 5 años, que está alrededor del 6%. Entonces, el punto aquí es que nosotros tenemos un cáncer que está relacionado con un virus que se lo puede controlar, o se lo puede diagnosticar, o se lo puede activar correctamente y aplicar un tratamiento para poder prevenir la progresión hacia un cáncer invasivo. Pero tenemos dos problemas. Uno es que no todas las personas tendrán el mismo riesgo, estén o no estén infectadas por el VIH. Y otra, que no podríamos privar a todo el mundo porque no tenemos ni los anoscopistas ni los materiales. Y esto es porque es algo dinámico. O sea, no es que nosotros diagnosticamos a alguien en una displasia de alto grado, lo tratamos y deja de tener la displasia de alto grado. Es que son displasias que recidivan. Y esto ya Goldstone, del grupo de Nueva York, ya lo demostraba en 2019. Bueno, desarrollo de esto, ¿no? Y comparaba personas que tenían un tratamiento con rayos infrarrojos versus personas que hacían un control activo. Lo que ellos decían era, oiga, nosotros vemos una displasia de alto grado, la tratamos y vemos qué es lo que ocurre con esta displasia de alto grado al año luego de haberla tratado. Cuando veíamos aquí que en la rama de las personas que se trataban, del 100%, 71% de pacientes que se habían tratado con una displasia de alto grado mantenían una anoscopia libre de displasia de alto grado. No se hablaba de curación, comparado contra un 28% de las personas que no se trataban. Eso quiere decir que es dinámico en el bueno y en el mal sentido. Es dinámico porque alguien que tiene una displasia de alto grado puede tener una respuesta inmunológica y controlar la proliferación de todo lo que es las células displásicas y revertir la displasia de alto grado, o tratarlo y, a pesar de hacer un tratamiento, persistir. Nosotros ya habíamos demostrado en 2019 en un estudio de cortes prospectiva que el tratar estas displasias pues prevenía el cáncer. Luego de hacer un propensity score, pues vimos que las personas que seguían controles regulares en una unidad de cribado y de tratamiento de displasia de alto grado, pues tenían una incidencia de 22 personas por 100.000 pacientes año, comparado con 107 por 100.000 en las personas que no seguían controles regulares. Esto que con un hazard ratio de 0.17, más o menos, pues esto quiere decir que el hecho de que usted haga un control en una unidad de cribado, pues le protegía más o menos un 80% de desarrollar un cáncer. Esos datos fueron mucho más, fueron confirmados con un estudio mucho más sólido, que es el ANCHOR, y que es un estudio súper bueno, pero que no es realizable en la vida real. O sea, nosotros no podemos hacer una anoscopia cada 6 meses. Lo que hacían a todos los pacientes en este estudio, lo que hacían era identificar a todas las personas que estaban infectadas por el VIH y que tenían una displasia de alto grado, o sea, a nivel privado,
y el cribado de tener una displasia de alto grado, y las randomizaban a dos ramas, una y en ambas ramas hacían anoscopias cada 6 meses, algo que es imposible de hacer en nuestro contexto. No podríamos hacer a 3.000 pacientes que tenemos en la unidad una anoscopia cada 6 meses. Y lo que hacían era o randomizarlas a una rama de intervención donde trataban las displasias de alto grado con métodos no invasivos, electrocauterio, rayos infrarrojos en un despacho, o hacían un monitoraje activo de el comité de seguridad del estudio pues detuvo el estudio porque vio que las personas que estaban siguiendo un monitoraje activo sin una intervención tenían mucho más cáncer que las personas que se trataban. Y aquí vemos incidencias muchísimo más altas de las que normalmente veíamos nosotros. Nosotros en nuestra población que se trataba teníamos una incidencia de 22 por 100.000 pacientes año. Y aquí tienen incidencias mucho más altas, tanto en la rama de pacientes que se tratan como en los pacientes que no se tratan. Y esto es porque tenían el cribado de pacientes que ya entraban en el estudio con una displasia de alto grado. Nosotros poníamos a todos los pacientes tengan o no tengan una displasia de alto grado. Y en cuanto a la protección de hacerse un tratamiento, pues iba más o menos por el mismo porcentaje que nosotros habíamos observado en nuestra corte. En este caso, pues el hacer, cuando tienes una displasia de alto grado, el hacerte una anoscopia de alta resolución y tratar las displasias, pues te protegía en un aproximadamente 60% de desarrollar un cáncer. La mayor parte de los pacientes fueron tratados con una ablación por electrocauterio. Si vemos un poco qué es lo que hay en cuanto a los factores de riesgo para desarrollar cáncer anal, ellos lo analizaron y esos son datos que estaban en datos complementarios del estudio, y ya hicieron una buena randomización tomando en cuenta el número de CD4 y también algo que en lo que fueron muy inteligentes, y era de ver el tamaño de la lesión displástica anal, y fueron randomizados también en función al tamaño de la lesión displástica. Lo que vemos aquí es que el porcentaje de pacientes en la rama que desarrollaba, o los individuos que desarrollaron cáncer, que tenían menos de 200 CD4, era mayor, pero no significativamente mayor a los pacientes que no desarrollaban un cáncer anal. Algo que sí era significativamente mayor, o que tenía una diferencia significativa, era entre los pacientes que tenían un perímetro de lesión mayor al 50%. En este caso concluyeron que las personas que tenían lesiones más extensas, pues tenían mucho más riesgo de desarrollar un cáncer anal que las personas que no. Lo que pasa es que la ANCOR, los que tenían más de 200, sí, no los estratificó de 2 a 350 o más de 350. O sea, exacto, eso sí, esto es un poquito, en el comentario de Lancet lo especificaré aquí, y eso lo haces muy bien aquí, porque tal vez lo tenía que decir aquí. Ellos solo tomaron en cuenta más y menos de 200 CD4. Pero también aquí hay algo que es muy importante y que lo comentaremos un poquito más adelante. Yo creo que aquí hubieron muchas personas que fueron mal clasificadas en más o menos de 200 CD4. Pónganse a pensar que en el momento que nosotros incluimos a un paciente o hacemos el análisis de cáncer anal de un paciente, la mayor parte de los pacientes que tienen un cáncer anal, como vimos en el estudio que publicamos en el Lancet, fueron diagnosticados antes del 98. Entonces había muchos problemas de identificación correcta de los CD4 y también confusión de los mismos médicos que no podían, que algunos pues no sabían que era una RIP CD4. Y esto nosotros lo hemos visto así, que no es de VIH. Entonces, cuando vamos un poquito más a lo que les quería decir, priorizar, yo creo que tenemos dos escenarios, ¿no? Yo creo que todos estamos aquí hemos vivido lo que es una priorización a lo bestia, y es decir, tenemos pacientes que se están muriendo por todas partes, y en el caso del COVID, y tenemos que priorizar a quiénes tratar primero. En el contexto de un privado, creo que no es tan dramático como priorizar a alguien en contexto de epidemia. Con COVID lo que tenemos que intentar es identificar a las personas en las cuales nosotros tengamos una intervención que sea altamente eficaz para tenerlos en el cuadrante que es de la primera prioridad. Entonces, si nosotros vemos un análisis en bruto y empezamos a pensar de toda la información que tenemos en cuanto al cáncer de ano, pues diríamos que todos los pacientes que están infectados por VIH tendrían que ser privados.
todos, porque como veremos más adelante, pues la incidencia de estas personas es hasta 100 veces superior en cuanto al cáncer de ano si lo comparamos con la población en general. Si vemos el principal grupo de riesgo, que son los MSMs, tienen una incidencia de hasta 131 por 100.000 pacientes años, seguido de los hombres y de las mujeres que no tienen sexo, heterosexuales, comparado con la población en general. Entonces, si nosotros teníamos que intentar identificar a las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar un cáncer de ano, es obvio que aplicaríamos una estrategia de cuidado en la población VIH y a no ser que tuviéramos muchísimo dinero, 20.000 anoscopistas, pues y luego pues cribaríamos a la población no VIH que esté infectada por un papillomavirus alto riesgo. Pero el primer punto es si dentro de la población a priorizar, pues seguramente nuestro objetivo son las personas que están infectadas por el VIH, pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos ponemos a ver dentro de las personas que están infectadas por el VIH, quiénes son los que desarrollan más cáncer? Y este es un metaanálisis de Clifford que fue publicado hace 3 años y está clarísimo que la población que tiene más riesgo son los hombres que tienen sexo con hombres y los hombres que tienen más de 60 años. Pero esto es algo que nos puede confundir. Y esto lo veremos un poquito más antes. O sea, es cierto que una persona que tiene más de 60 años, que ha podido estar infectada antes de los años 90, ha estado más tiempo en contacto con el papilomavirus humano, ha tenido más tiempo, este papilomavirus humano estaba con un recuerdo de pasos bastante bajitos de poderse integrar. Por lo tanto, este paciente ha tenido más probabilidades de desarrollar un cáncer de ano con el tiempo, comparado con alguien que se ha diagnosticado con 200 CD4 hace 5 años y que tiene 30 años. Pues tenemos mucho más tiempo de tener una restitución inmune. Y esta restitución inmune juega en dos sentidos. Uno, poder aclarar el virus, y otro, poder tener una respuesta inmune celular para prevenir el desarrollo de una displasia. Pero en este metaanálisis de Clifford, pues lo que vimos es que las personas que estaban infectadas por el VIH, que tenían más de 60 años, principalmente en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, eran las personas que tenían más incidencia de cáncer anal. Si hacíamos el mismo análisis en las personas infectadas con el VIH, pero que eran varones heterosexuales, esta incidencia pues disminuía más o menos a 1/3. Y algo que llama la atención, y lo mismo en las mujeres, pero y algo que llama la atención y es súper importante, es el grupo de personas no infectadas por el VIH y sobre todo las personas que son receptores de trasplantes de órganos sólidos. Como podemos ver aquí, la incidencia de cáncer de ano en estas personas que tienen más de 10 años de tratamiento inmunosupresor se acerca al 50%, la mitad del grupo teórico con mayor riesgo. Por lo tanto, el tiempo de inmunosupresión, el tiempo de exposición a un terreno inmunosuprimido tiene un papel muy importante en todo lo que es la génesis del cáncer. Ese es un artículo que se publicó ya hace varios años y en los que ya intentaban saber quiénes eran las personas o intentar determinar quiénes eran las personas que desarrollaban más cáncer de ano. Y bueno, con un número bastante reducido de pacientes, pero podemos ver aquí que no encontraron, porque era muy poquita la población, ninguna relación en los pacientes que tenían CD4 por debajo de 200, pero sí que vieron que el hecho de tener una inmunodepresión muy severa sí que era un factor de riesgo para desarrollar un cáncer anal. Y lo mismo en cuanto a la coinfección por papilomavirus de alto riesgo. Es obvio que tener una coinfección por un 16 o un 18 tiene un impacto que favorece la génesis de un cáncer. Lo que nosotros vimos en la corte que publicamos en el 2019 fue que de todos los pacientes a los que les habíamos diagnosticado un cáncer anal, veíamos que el momento que se diagnosticaron del cáncer, en todos los que teníamos datos, pues una gran parte, más del 50%, tenía unos CD4 por encima de 200, incluso algunos por encima de 500. Había gente que tenía unos CD4 de 1418 en el momento que se diagnosticaron, pero cuando veíamos el histórico del NADIR, todos, absolutamente todos los pacientes que tuvieron un diagnóstico de cáncer de ano tenían un NADIR de CD4
por debajo de 200. En base a esto, pues la gente ya ha ido intentando predecir cuáles son los factores o las personas que tienen más probabilidad de desarrollar un cáncer anal. Este es un paper que fue publicado el año pasado por el grupo de Elena Sennagorta y en el que claramente pues, hicieron un estudio de la corte de Apipsis, de Acoris, perdón. Y lo que vieron es que identificaron 26 cánceres de ano sobre 16,000 pacientes. Yo creo que hay un subdiagnóstico, un infradiagnóstico de los pacientes con cáncer de ano, porque nosotros hemos identificado 107 casos en 14,000 pacientes en la corte de Cataluña e Islas Baleares, y lo que ellos vieron claramente que el nadir de CD4 era un factor de riesgo estadísticamente significativo para desarrollar un cáncer de ano. Algunos datos que llaman la atención aquí es que cuando vemos el grupo de edades de pacientes que se diagnostican de un cáncer anal, tenían 5 pacientes que tenían menos de 30 años y prácticamente uno que tenía más de 60 años. Datos que son un poco contradictorios con lo que nosotros hemos encontrado. Ese es un estudio que lideramos desde aquí y es un estudio que hicimos en toda Cataluña y Baleares. Es una corte retrospectiva en la que participaron 16 hospitales y en los que les dijimos, oigan, vamos a recuperar todos los cánceres de ano que han sido diagnosticados en cada hospital y vamos a intentar hacer una regresión de Poisson para ver qué influía en el desarrollo de cáncer anal, y lo que hicimos era cruzar datos de la CD4, edad, el momento en el que se diagnosticaron y sobre todo factor de riesgo o grupo de riesgo para la infección por el VIH. Cuando ven ustedes aquí, los hemos estratificado por personas que tenían menos de 200 CD4, pacientes que tenían entre 200 y 350 y personas que tenían más de 350 CD4, todos infectados por VIH. Cuando ustedes ven aquí la incidencia, todos los puntos verdes, excepto un caso, están con incidencias cercanas a la población general. Esto quiere decir que todas las personas que tenían un nadir de CD4 por encima de 350 tenían, en esta corte, tenían un riesgo similar al de las poblaciones que no estaban infectadas por el VIH. Si nos ponemos a analizar las personas que tienen menos de 200 CD4, que era el otro extremo, vemos que las personas que tenían menos de 200 CD4, que pertenecían al principal grupo de riesgo, que eran los hombres que tenían sexo con hombres, vemos pues que en general tenían incidencias altísimas, que era prácticamente el doble de lo reportado en la población VIH en general, en esta población en específico. Tenían más de 200 por 100,000 pacientes año de incidencia de cáncer anal. Y si vemos dentro de este grupo, las personas que tienen menos de 200 CD4, si tienen más de 60 años, esta incidencia llegaba hasta 500 por 100,000 pacientes año, que iba disminuyendo en función a la edad. Y esto era bastante lógico. Cuando hablábamos de vacunaciones, por eso que decimos, oiga, cuando una persona tenga 60 años y tenga 30 años de infección por el VIH, probablemente sí, no estaría mal vacunarlo, pero probablemente la prioridad no es vacunarlo, sino que es incidir mucho en él de que tiene que estar en el grupo de personas que tienen que hacer un control estricto del cáncer anal, porque seguramente, y esos son datos que se publicaron por el mismo grupo de aquí de Carluti, este paciente ya tiene una infección por papilomavirus de alto riesgo, que es muy predominante en la población afectada por el VIH. Lo mismo cuando veíamos a los hombres que tenían sexo con hombres, pues vemos que el papel de los CD4 en la CD4 era un factor que tenía un impacto sobre los porcentajes de cáncer anal. Lo que les quiero transmitir principalmente en esta diapositiva es que una persona, según los datos que hemos encontrado en la corte, de aquí de Cataluña y Baleares, una persona que está infectada por VIH, que se diagnostica con una nadir de CD4 por encima de 350 y que es una gravedad de medicamento y que va a tener una carga viral indetectable, es muy probable que tenga un factor
factor de riesgo idéntico al de la población no infectada por VIH, por lo tanto saldría de este estaco en el que ponemos a todas las personas que están infectadas por VIH que tienen mayor riesgo comparado con la población en general. Estos son los mensajes que quería enviarles. Es que, bueno, es algo que ya sabemos, que tratar un HSIL previene un cáncer anal con todas las limitaciones que podemos tener en recursos humanos, que obviamente en todo lo que es tratamiento de los HSILs tenemos que priorizar los tratamientos no invasivos. Y los dos mensajes de peso, creo que si tuviéramos que priorizar a toda la gente que está infectada por VIH y no tuviéramos los suficientes anoscopistas en el hospital, tendríamos que priorizar para un cribado a las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar un cáncer anal, y estos son los hombres que tienen sexo con hombres, principalmente los hombres que tienen menos de 204. Y también pues tomar en cuenta no solo a los hombres que están infectados con VIH que tengan una vida cerebral muy bajito, sino que también las personas que estén expuestas a un tratamiento inmunosupresor de larga duración, como es el caso de los pacientes que son receptores de un trasplante de órganos sólidos que tengan más de 10 años de tratamiento inmunosupresor. Gracias. Amb aquests resultats esteu fent alguna priorització aquí? No, aquí no se está aplicando. Lo que probablemente se tendría que hacer es, bueno, el guía tal vez es que... Si realment esteu fent alguna priorització a l'hora del percentatge del càncer, dieu que per sobre de 350 el risc. Els grans riscs són aquests, no? Els que han tingut uns plates molt baixos de risc, no? Ara bé, jo crec que la gent jove també hauríem de fer la citologia no perquè tindran la neo, sinó perquè molts d'ells estan infectats pel virus papiloma, molts d'ells tenen displasia legal que no arribaran a càncer perquè possiblement l'eliminaran, però és que un altre tema és que molts d'ells tenen condilomes d'inta de l'ano. I si no li fem citologia, aquesta gent no saben que tenen condilomes perquè no li farem endoscòpia de transfusió i no li tractarem els condilomes. Si només no els guiem per el que mirem quan ens posem per fora de l'ano, no diríem que aquest senyor té condilomes dintre de l'ano. Si té condilomes fora, sí que li farem una endoscòpia, però pot ser que no tinguin fora i tinguin dintre. Això seria una possibilitat. Ara, si dius, no, mira, només tinc diners per fer el número de citologies determinats, doncs anem a mirar què és, no? D'aquests tothom passi que tothom envia a la consulta aquest tipus de pacients, que no s'escapi ni un. Ara bé, jo crec que s'ha de mirar una visió més global. Només és activar-se del càncer és molt important, però també tenen patologia. Pensa que hi ha països que no criben a ningú. Per exemple, a Dinamarca no criben a ningú. Llavors, com que la informació fins ara era discordant, hi ha gent que criba i gent que no. Doncs hi ha hospitals que no criben a ningú i no tenen servei muntat, doncs l'han d'enviar fora. No poden enviar tot Girona, no pot enviar tots els seus malalts activats. Aquí nosaltres cribem a tothom, però a la pràctica no, perquè la gent es cansa i deixa de seguir el programa. Doncs el metge que el porta, el més important és que si el tio ha tingut un nadir per sota de 200, l'apreti. Pero sobre todo, tal vez lo importante aquí sería intentar identificar claramente el grupo de riesgo, probablemente sea a partir de los 45, 50 años, que es lo que dice siempre la literatura, y dentro de 45, esto englobará hasta que tenga 80 años, y dentro de estos identificar a las personas que hayan tenido una vida de por lo menos de 200, para ser los prioritarios número 1, que serían los de la casilla de població prioritària, i seguir per els pacients que tenen més de 200. Però aquí, per exemple, nosaltres, molts malalts deixen d'anar perquè no volen, es cansen. Doncs amb això tens una eina per apretar-lo més o menys. Vull dir, si el tio ha tingut un nadir sempre per sobre de 500, que no escribi. No, pero en esto por lo menos tener como, tú llamas a la gente que tiene que venir, les insistes, pero en vez de llamar a 30 pacientes... No, llamo a les endoscòpies. Però el drama és que molta gent que ve a la unitat des de fa molts anys mai ha passat i s'ha fet una citologia. I això és problema dels metges que veieu els malalts que envieu al pacient, perquè el pacient es troba bé. I si com es troba bé, no vindrà. És com si té una hepatitis C i dius de tractar-te, però es troba bé,
o si no existeixes, si té una grip vindrà corrent perquè té febre, no? I tens pot ser que tens una disfressa de grau i mai ha passat per la consulta. I això és greu. Jo penso que tots els metges que veiem malalts aquí han d'identificar aquests pacients, perquè si no els envieu mai arribaran, mai hi farem una citoria. I si el malalt no ho té clar, s'ha d'insistir, com quan tenia una hepatitis i no volia fer tractament, i si l'insistia, i al final es feia. Però si per ell no fèiem mai. Això és responsabilitat nostra i, evidentment, i com que està mal, igual després li no ve. Però és molt important. Jo estic convençut que molts malalts que porten molts anys a la unitat, mai en 20 anys, mai han passat. Això és greu, N'hi ha molts que no volen. Pero más allá de todo esto, yo sí que no sé explicarlo, ¿cuánto tiempo? Y varias visitas, y el yo creo que Se va a repetir. Y bueno, y el que fa temps que no, el que fa molt que no veo, porque ha tenido, después del COVID no está yendo a venir, pues oye, un video, y oye, mira, hace mucho tiempo que no te haces una cirugía, de forma activa, pues si no, el mal no lo viu, salta el video, pues es igual. Això és un altre tema. En quant a les fases del grau, nosaltres, des de l'any 2005, hem tractat a totes les fases del grau amb infrarrojos. Ara es demostra l'any 22 que sí, que fem una prevenció del càncer. Cada any hem diagnosticat uns 35 casos de displasia del grau, que en 19 anys que ha seguit són uns 700 casos. Jo crec que més d'un no ha arribat a càncer anal perquè ho hem tractat. Jo crec que ara hem tingut uns 18 càncers en 20 anys, 19 anys, perquè la majoria no havien passat per el cribado. I pot ser un càncer per any. O sigui, és molt poc, sí, perquè hem tractat a molts. Si no haguéssim tractat a ningú... Pero no, eso sí que lo hemos demostrado a la corte de 2019 y que era aquí. Pero más allá de todo esto, la pregunta aquí es decir, oigan, si nosotros tenemos un grupo de 3,000 pacientes que están controlados aquí y decimos vamos a hacer un primer filtro y vamos a decir, oiga, de todos los pacientes que siguen su unidad, ¿cuántos pacientes tienen una DIR de menos de 200 CD4? Vale, tenemos 1,000 pacientes que tienen una DIR de menos de 200 CD4. Oiga, dentro de estos pacientes que tienen menos de 1,000 CD4, de menos de 200 CD4 de la DIR, ¿cuántos son, están catalogados dentro del grupo de hombres que tienen sexo con 400? De estos, ¿cuántos nunca han pasado por una unidad de cribado? Pues 50. Oiga, esos 50 vamos a hacer algo para decirles, oiga, usted tiene un mayor riesgo, le llamamos para que venga y no esperar que cada médico le diga a todo el mundo, porque probablemente si tengo una consulta con 20 pacientes y viene un chico que tiene 25 años y que se acaba de diagnosticar de VIH y que tiene una vida de 600, probablemente mi prioridad no será enviarlo a... la gráfica del paper del Lancet, que tienes más adelante. porque Boris, ¿qué lista de cuánto se tarda en hacer la anoscopia desde que lo enviamos? Es que había momentos en los que había una lista de espera de 6 meses a un año, pero más que la lista de espera, más que la lista de espera es el poder, porque nosotros, durante algún tiempo, cuando estás enviado no envías a la gente, no lo haces sistemáticamente si te puede olvidar. Pero probablemente lo que tendríamos que hacer es nosotros activamente hacer un cribado de los que tengan menos de 200 CD4. Los que tienen menos de 200 CD4, ver quiénes nunca han pasado por la unidad y decirles, oiga, venga, que tenemos que ver cómo está el ano, porque eso es lo que llama atención. O sea, cuando ustedes ven... El punto verde que tienes aquí, sí. Esta gente seguro que no es justifica cribarlos, porque estás en la línea de la población general. Claro. O sea, este grupo de población seguramente está sobrecribando. Y de hecho, de toda la corte de 107 pacientes, uno fue el que tenía... No aquí, toda Cataluña. Sí, toda Cataluña. Uno fue el que tenía un cáncer de ano con una DIR de más de 350. Entonces, el problema es que lo que nosotros nos hemos visto aquí es que hemos tenido que revisar caso por caso, porque, por ejemplo, había problemas en identificar los DIR. Mucha gente, pues, digamos, nos viene un paciente de Girona y tenemos todos sus datos en el SAT de aquí. Bueno, no, que viene de Andalucía, porque de Girona no. Y vemos en nuestros datos y decimos una DIR de CD4 de 400. Oye, ya desarrolló un cáncer anal con una DIR de CD4 de 400 y damos por bueno en la DIR que nosotros tenemos aquí, pues no sabemos lo que ha pasado en el hospital de Andalucía. Y ese es uno de los principales problemas que teníamos, para identificar el verdadero DIR de los pacientes que tenían un cáncer anal. Entonces, claro, eso es lo que les digo, es lo más importante. Miren que las incidencias en personas que tienen más de 60 años se van hasta 500.
Pero cuando hablaba con Susana de esto, decía, no es que estas personas tengamos que VIH con más de 60 años, no es que a esos tengamos que vacunar. Si les vacunamos está bien, pero no son la prioridad para vacunar, porque esta gente ya tiene un virus integrado y ya está en proceso de génesis del cáncer. Y no hay datos de que la vacuna pueda ayudar ni al aclaramiento del virus, ni a retardar o tener un impacto sobre las recidivas de displasia de alto grado. No es la gente de prioridad para vacunar. La gente de prioridad para vacunar, pues probablemente esté aquí. Ahora ya la resolución del Ministerio que se puede vacunar a los VIH hasta 45 años. Pues vacunamos a todos, sí. Y donas a mujeres también. Eso es importante que le envíes a vacunar a tus pacientes. Heteros, gays, hombres, todo. Porque ahora los trasplantados que ya se está poniendo la vacuna de más de 45 años se están tirando de alguna manera. Aquí, bueno, es que los trasplantados sí se tendrían que cribar, pero a partir de los 10 años. 10 anys del trasplante. Sí, cuando ves el análisis de Clifford, aquí, este grupo es el grupo de personas que tienen un trasplante de órgano sólido. Y cuando ves la incidencia, hombre, la incidencia entre los que tienen 5 y 10 años sí que aumenta. Pero el principal grupo sí es prioridad, porque aquí estamos hablando de priorizar gente. Es el que tiene mujeres que tienen más de 10 años de tratamiento inmunosupresor. Sí, el problema és que el càncer anal, per arribar al càncer anal, sí que és un procés que triga anys. Però esclar, trasplantar algú i començar-lo a cribar a partir de l'any següent, llavors, a la que acumuli molt de temps en immunodepressió, tindrà risc. Llavors, ara recomanen 10 anys, potser ho baixaran. Però vull dir que no tindria sentit començar a 5 anys, perquè no li haurà donat temps de fer res. Pero algo que sería tal vez muy eficaz sería vacunarlos a todos los que empiecen un tratamiento inmunosupresor. O sea, lo ideal fuera hacer una citología genotipada, oye, usted no está infectado por ningún patrón viral de alto grado, pues vacunamos, pero económicamente esto no se puede hacer. Pues está súper bien. Pero claro, los que se escapan y no hacen, o sea, y no hace 10 años del trasplante, pues igual a los 10 años sí que no estaría bien empezar. Sin trasplantar fins a 45 anys, és l'edat que s'ha trasplantat a vacuna. Eso es el que digo. Només serà la Es que se escapan y paran de años de trasplante, pues sí que va a haber implantación. Sí, o sea, vacunar seguro. I tant. Y también vacunar seguro. Priorizar privado, pues si hubieran 5 colonoscopistas en un hospital, pero no sabe. Yo una pregunta para aclararme cuando esté en la consulta, saber qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque realmente lo que tú estás presentando es, ¿no? Si vamos a priorizar, pues sobre todo HSH con navides bajos y edades, o todos, o edades a partir de 30 años. Pero esto va en contra un poco de lo que siempre hemos dicho aquí en la unidad. O sea, siempre a todos, HSH o heterosexuales, mujeres, la cohorte Carmen. Entonces, como comunidad, o sea, yo entiendo que a nivel de subiendo la lupa, habría que priorizar. Entonces, nosotros, comunidad, el plan es priorizamos estas poblaciones o seguimos. A partir de ahora, claro, lo que he dicho hace un momento, vamos a utilizar este grupo de gente que tiene más riesgos. Deberían pasar. Que esto es nuevo. No, pero yo creo que son dos mensajes diferentes, ¿eh? Uno es una persona, un HSH con una DIR de menos de 200 que no haya pasado por la unidad de proctología, se tiene que ir proactivamente y decirle, oye, usted tiene que pasar por aquí. Yo creo que ese es un mensaje y está clarísimo. El otro mensaje es, no, o sea, a todos los pacientes que tenemos, hombres, mujeres, HSH, heterosexuales, no sé qué, o sea, los mandamos o priorizamos, porque tenemos unos recursos limitados. La cosa es que la respuesta es las listas de esperas que vayamos teniendo, pero es súper buena tu pregunta, porque mira, si nosotros tenemos, o sea, el primer mensaje es clarísimo, es decir, oye, identifiquemos a todas las personas que nunca han pasado por privado, y eso es clarísimo. El segundo punto, yo creo que y eso nos tiene que dar la respuesta de saturación de las listas o los recursos que tenemos. Yo creo que sinceramente que habría que tomarlo con cuidado. Las personas que tengan una de 350 CD4, pues son personas que muy probablemente no necesitarían pasar por una edad que Claro, es que esta info es nueva, esto lleva un año. Claro, no lleva un año, lleva Porque la otra cosa es para no usar, o sea, es un problema de recursos. O sea, la otra cosa es hay sitios donde hay autotoma y citología. Sí. Entonces decir, bueno, pues ya está. O sea, igual que van al baño y se está haciendo autotoma para ITS, van al baño y se hacen autotoma para citología y solo se derivan los que tengan una displasia en esa citología.
El problema de esto es que yo veo que si aún haciéndolo un profesional de la psicología, algunas caras como muestran no satisfactorias, cuando reposa. Pero se ha demostrado que la autotoma es casi igual de buena que la toma por profesionales. El problema es que esto es un proceso dinámico. Ponte a pensar que una mujer joven que no tiene ningún factor de riesgo, está infectada por el papillomavirus humano por el 16 o el 18, va a tener una cirugía alterada, pero eso no quiere decir que la vaya a tener siempre. Entonces, claro, si tú diagnosticas a alguien que ha tenido 350 CD4 con un HSIL o con un ESIL, le tienes que hacer una endoscopia, es decir, es el algoritmo que tenemos nosotros. Entonces, claro, si nosotros le hacemos a todo el mundo, tendríamos que ver cuántos ESIL vamos a poder hacer, o ASCUS, vamos a poder hacer una endoscopia. Y a todos, lo que pasa es que en lista de espera, nosotros priorizamos los que tienen un displasia de doctorado en la citología y en la biopsia, evidentemente, y hacemos infrarrojos. Estos son unos 35 al año, no son tantos. Es solo una. Y dos, si tienen que pasar o no todos, bueno, ya os digo, o sea, primero priorizamos esto, yo creo que sí que deberían pasar, pero no por idea de que avancen un cáncer o no, sino que he comentado, mirar que no tengan continuos intranales, susceptibles de tratarlo. Y esto tenemos bastantes. Sí, la cosa es que los que tienen condinomas, por ejemplo, esto se podría diagnosticar, muchos de los que se tratan con un tracto rectal. Y otra cosa es que esas personas siempre, primero, los condinomas pueden regresar, y otro, son personas que se quedan desangrado con las relaciones sexuales. Tal vez a eso sí que los tendríamos que enviar para... No siempre sangran, no siempre se tocan al tacto. Pero una cosa es lo ideal, claro, otro es que no lo cubre la seguridad social, claro, eso se está haciendo con recursos de la fundación. Y es un gasto que probablemente no esté justificado. O sea, porque los condinomas regresan. O sea, muchos condinomas que hemos demostrado al personal, en las propiedades de resolución que los hemos enviado a cirugía, el momento que en la cirugía no se estabilizan los condinomas, entonces muchos regresan. Y es esto. Yo creo que no habría que hacer psicología solo para que alguien tenga que ver que los condinomas o no. Pero esto es un problema común a los cuidados de cáncer en toda la población general y la población de riesgo. Tienes que establecer un límite, porque si no... Claro. O sigui, el mateix que hem fet amb gine, no? Claro. Estem fent amb gine con gine. A ver, nosotros estamos hablando con Carla para ver si podemos hacer lo mismo en cáncer cervicuterino. Lo que pasa es que ellos no tienen tantos casos.